institución, la Delegación Concurrida de Ucasal, justamente brindar la charla de un profesional con una vasta experiencia, tanto en el ejercicio de la profesión particular como la abogacía es una carrera y una capacitación que nos permite una altísima diversidad en el ejercicio. La idea fue justamente buscar a una persona que hubiera ejercido la abogacía en forma particular, pero también a través de las funciones del Estado. En este caso, decidí justamente por el doctor Benítez, justamente por esta vasta experiencia. Y hablar de la experiencia de él es hablar de la experiencia de un abogado particular que durante muchos años tuvo en esta actividad particular como un abogado de estudio, pero también vinculado con instituciones del Estado, prestando servicios en relación particular, pero con el Estado. Y luego ingresó a la justicia como defensor. Y lo interesante de esto es que él ingresa a la justicia como defensor penal. En la actividad estuvo muchísimos años como defensor penal y muchísimos años llevando adelante la actividad de defensas de causas sumamente importantes y muchas veces muy caras a la sociedad de Concordia. Desempeñándose como juez también. Fue juez de instrucción en la ciudad de Concordia, para que luego sea propuesto para ser defensor del Superior Tribunal de la provincia, o sea, la máxima autoridad en Entre Ríos en lo que a defensa pública se refiere. Ha dado charlas a nivel nacional e internacional también el doctor Benítez. Bueno, creo que ya está en línea. Sí, ahora lo tenemos. Tiene que habilitar el micrófono del nuevo dispositivo porque, a ver, sí, está sirviendo. Ahora sí. Ahora sí, doctor. Hola, Maximiliano. Bienvenido. Bienvenido. Te estaba presentando. Sí, te estaba escuchando. Esperamos te estaba escuchando. Me desconecto. Bueno, puede ser que haya mucho ruido. Sí, estoy viendo. A ver, voy a silenciar mi micrófono. Ahí está. Ahora sí. ¿Me escuchan? Voy a poner esto. Hola. ¿Me escuchan bien? Bueno, bueno, en primer lugar, bueno, les quiero saludarlos a todos. Doctor, ¿lo molesto? Un segundito. Sí, cómo no. Usted tiene, la notebook la tiene todavía ahí abierta Sí. porque le hace como interferencia. Si la puede cerrar. La cierro. Gracias. Ahí está, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Pido disculpas por la demora, pero son estas circunstancias que se dan en virtud de la pandemia. Ya he tenido otras charlas que me ha tocado dar y en algunas, por algunas plataformas surgen este tipo de inconvenientes, que menos mal que teníamos a alguien como Marco que me guió en forma extraordinaria, porque se ve que tiene la computadora en la cabeza, porque fue espectacular como me guió. Bueno, pero salvado esto, quiero agradecerle la presencia de todos ustedes en primer lugar, agradecer la presencia, la invitación que me hizo el doctor Funes Palacios y a la Universidad Católica de Salta y a todos los que están trabajando y que están haciendo posible que estemos ahora interactuando de esta manera.
Bueno, como recién decía el doctor Funes Palacios, Alberto, la verdad que yo desde abracé, digamos, nunca tuve ninguna dificultad para saber qué quería hacer en mi vida. Desde muy chico dije que iba a ser abogado. Y la verdad que estoy muy contento con la profesión que elegí, eh, porque realmente, eh, independientemente de que eh, todas las personas y ustedes en este momento crucial de su vida tienen que pensar que tienen que hacer, ustedes imaginan que lo que ustedes elijan seguramente va a ser lo que hagan durante el resto de su vida, y por lo tanto debe ser algo que realmente le guste, y porque la calidad de profesional que ustedes pueden ser en el futuro va a depender del cariño que le tomen a esa profesión y del compromiso con el cual lo ejercen. Cualquier actividad que se haga en la vida, la profesional o de otro tipo de actividad, siempre va a conducir al éxito y a ser un buen profesional en la medida que se haga con placer, con gusto y con compromiso. En el caso de la abogacía, tiene la ventaja, o por lo menos es lo que yo pienso, que es una de las carreras más versátiles que existen. Digo versátiles porque la carrera de abogado tiene un amplísimo campo de acción, es decir, donde desarrollar la tarea de abogado. La tarea de abogado se puede desarrollar desde un estudio jurídico, se puede desarrollar desde la judicatura, es decir, se puede ser juez, secretario, etcétera. Se puede realizar desde el Ministerio Público, se puede ser defensor, se puede ser fiscal, se puede realizar desde la docencia, se puede realizar a través del asesoramiento a distintas entidades públicas y privadas, se puede realizar a través de la actividad política, y nos puede permitir además diseñar políticas, políticas de Estado que redunden en beneficio de la gente. Como decía Alberto, a mí me ha tocado desarrollar algunas de esas funciones que nos permite la abogacía, y les puedo decir que, si bien es cierto, está en la capacidad de cada uno el desarrollarla con eficacia y con probidad, pero sí lo que nos permite esta carrera es que nos forma para desarrollar todo este tipo de actividades, y que lo podemos hacer sin problema, una vez de haber transcurrido todos los años de lo que significa la carrera. En el caso de quien les habla, como decía Alberto, fui primero, digamos, cuando me recibí, trabajé en un estudio jurídico algunos años. Después tuve la oportunidad de ingresar al Poder Judicial, y dentro del Poder Judicial al Ministerio Público. Ahí estuve, creo que como defensor de primera instancia y de Cámara, función que compartí algunos años con Alberto, durante más, creo que 12 años, una cosa así. Después tuve la posibilidad de pasar a la judicatura, es decir, fui juez
de Instrucción de la ciudad de Concordia, y posteriormente, ya con la Constitución nueva, con la Constitución del 2008, cuyo artículo 207 modifica la estructura del Poder Judicial, tomando como modelo la Constitución Nacional del 94, donde trata de, en realidad la Constitución del 94, la nacional, independiza los ministerios públicos del Poder Judicial, los convierte en extrapoder. La Constitución del 2008 de Entre Ríos no hace eso, pero sí nos da autonomía e independencia. ¿Qué es autonomía e independencia? Que nos da la posibilidad de que desde el mismo Ministerio Público se elijan sus propias, se designen las propias autoridades y se tenga la superintendencia, es decir, sobre el manejo de todo el personal y manejar parte, o sea, manejar una parte de ese presupuesto grande del Poder Judicial, ahora lo manejan en las áreas correspondientes los ministerios públicos, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa, como es mi caso. Este cargo me ha permitido, y por eso yo le decía que la carrera de abogacía permite realizar políticas públicas que redunden en interés directo de la gente. Porque además, yo no quiero dejar de decirles que el defensor público es la única persona dentro del Poder Judicial que sigue ejerciendo el rol de abogado. Es decir, el juez es juez, decide, el fiscal acusa y el defensor defiende, y defiende de la misma manera que lo hace un abogado particular. Es decir, el defensor es un abogado dentro del Poder Judicial. Por ejemplo, por lo tanto, yo tengo, siempre digo que prácticamente, salvo el tiempo que estuve de juez, nunca dejé de ejercer la abogacía, ¿no? De abrogar. Es decir, la profesión de abogado es porque uno abroga por los demás. Nunca dejé de abrogar por los demás. En este caso, a los defensores públicos, nosotros abrogamos por los más necesitados, por los más vulnerables, es decir, que serían los pobres, las mujeres, los niños, las personas con algún tipo de problema cognitivo, es decir, todas aquellas personas a las cuales las reglas de Brasilia definen y imponen al Estado que se les debe brindar acceso a la justicia. Entonces, la función del defensor público, ya sea el defensor público civil o de niñez, el defensor público penal, tienen la función de abrogar por los más vulnerables. En ese métier, digamos, desde que nos hicimos cargos de la Defensoría General de la provincia, establecimos distintos programas, que es esto lo que yo les hablo de diseñar políticas que benefician a la población en general. Uno de esos programas es el Registro Único de Adoptantes. El Registro Único de Adoptantes, para el momento de su creación, había habido un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que había condenado al Estado argentino por una adopción otorgada en la provincia de Entre Ríos. A partir de eso, comenzamos a trabajar en transparentar todo lo que sea el proceso de adopción, porque realmente existía un desorden histórico, no solamente en Entre Ríos, en realidad en todo el país, y tratar de acercar a aquellas personas que querían ahijar con adopción, con los niños que necesitaban papás
y que porque no lo tenían o porque los habían abandonado. Bueno, a partir de la puesta en funcionamiento del Registro Único de Adoptantes, que fue en abril de 2011, al momento de hoy hemos otorgado más de 500.000 de adopciones en la provincia de Entre Ríos. Entonces, eso es una demostración como diseñando una política pública se beneficia directamente a la niñez, que es el principal objetivo que tenemos los defensores, y también a todas aquellas personas que querían ahijar por adopción y no lo podían hacer. Pues nos encontramos y tratamos de bregar por brindarle protección a todos aquellos niños que habían sufrido algún tipo de abuso sexual durante la niñez, y creamos un programa, que es el programa de testimonial videograbado. Antes se llamaba Cámara Gesell, ahora se llama testimonial videograbada, en donde se le da un espacio particular y diferente a los niños, en definitiva un espacio que sea acogedor, que le dé contención a los niños, para que esos niños puedan expresar con un profesional, un psicólogo o un psicopedagogo, con un profesional que está preparado para el efecto, poder contar todo lo que le ocurrió. Antes esto, cuando yo era juez de instrucción, no existían este tipo de programas y lamentablemente los niños tenían que declarar a los juzgados de la misma manera que declaran los mayores, y muchas veces eso lo cohibía, en definitiva no contaba nada y los delitos quedaban impunes. Siguiendo con esto de que, como yo le digo, como desde la abogacía se pueden realizar políticas públicas que beneficien a la gente, también establecimos, ya en forma más reciente, el órgano de revisión de salud mental, es decir, un equipo destinado a supervisar todas las internaciones psiquiátricas que existen en la provincia, ya sean instituciones públicas o privadas, y también a revisar las sentencias. Entonces se creó, además de este órgano que está integrado por abogados, por psiquiatras, por psicólogos, por trabajadores sociales, además de eso se estableció abogados que están expresamente dedicados a defender o abrogar, digamos, por los derechos de aquellas personas que que tienen algún tipo de problema cognitivo. También en esto hemos tenido enormes satisfacciones. Ustedes saben que los lugares de internación psiquiátricas, todas las Naciones Unidas, OEA, entienden que son lugares de privación de libertad, porque no están, la mayoría de los casos no están voluntariamente ahí, y pasan, si no hay control, pueden pasar muchísimos años en esos lugares. Y yo le puedo asegurar que después de haber conocido desde hace 30 años las cárceles de la provincia y ahora los neuropsiquiátricos, yo le puedo decir que la violación de los derechos humanos no existe diferencia, y en algunos casos es mayor en los neuropsiquiátricos que en los, ya sea público o privado, que en las propias cárceles. Y después tenemos otro programa que sí es un programa que se refiere a las cárceles, a supervisar cómo es el tratamiento de los internos desde el momento en que son detenidos, a veces en prisión preventiva, o que son condenados, hasta el efectivo cumplimiento de la condena, y que se les resguarden todos los derechos que como ciudadano tienen, porque, como ustedes sabrán,
con una pena, el único derecho que se pierde es el derecho a la libertad, pero los otros derechos, como la vida, la integridad física, la salud, siguen plenamente vigentes y el Estado lo debe, y la dignidad, y el Estado lo debe respetar. Entonces, la función de los defensores públicos es tratar de que esos derechos se sigan respetando y que sea nada más que el derecho a la libertad ambulatoria sea lo que se le prive en virtud de una condena. Con esto les quería significar que ejemplos donde realmente se puede establecer desde un lugar, desde dentro del Poder Judicial, como es el Ministerio Público, políticas concretas que satisfagan necesidades de las personas o de la comunidad. Lógicamente, esto ha sido posible, en primer lugar, en virtud de la Constitución del 2008, que nos da autonomía e independencia y que nos da un presupuesto, porque para poder hacer todo esto necesitas un presupuesto que le permita diseñar este tipo de políticas. Hemos también contado con la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, que fue reformado, se debatió la reforma en el primer lustro, digamos, de la década del 10 al 20, y que comenzó a tener vigencia el 1 de agosto de 2015. Reforma que fue una reforma totalmente integral, se reformó el viejo código redactado en forma magistral por Dalmacio Vélez Sarsfield, pero era un código que regía desde 1871 y las necesidades de la vida diaria hacían necesario allonarlo, modernizarlo el código, y habían pasado numerosísimos proyectos, desde el año 30, proyectos de modificación del código. Se habían hecho algunas modificaciones, una modificación muy grande fue la ley 17711 en el año 68, pero fue nada más que una modificación, no fue una reforma integral como la que se hizo ahora, que directamente se hizo un código nuevo y se unió. Antes había un código civil y un código comercial, se unieron los dos códigos en uno solo. Yo tuve la oportunidad y el orgullo de haber participado en lo que refiere a adopción, en la redacción del Código Civil y Comercial. Bueno, yo no sé si les parece esto suficiente o quieren que vaya profundizando más o prefieren hacerme preguntas para que no sea un monólogo y no se aburran. Les pedimos a los participantes que, bueno, que le cuenten al doctor si tienen algunas inquietudes. Los felicitan, doctor, por el chat. Y bueno, a los demás participantes, a los chicos que están pensando en elegir esta carrera, lo tienen acá el doctor para preguntar esas cosas que uno se pregunta cuando está por comenzar a estudiar algo. Si quieren pueden escribir, si no se animan a preguntar, y si no pueden abrir el micrófono. Acá Viviana dice que es muy interesante. Jennifer le pregunta cuántos años dura la carrera. Está la doctora Gabe, visita por acá arriba, y bueno, y quieren saber de cuánto tiempo dura la carrera, doctor. Bueno, eso yo creo que lo va a poder contestar mejor Alberto, porque hay
las materias son más o menos la misma, pero hay universidades que la dividen en 5 años, otras en 6 años, pero son alrededor de 40, 42 materias y depende de la universidad. Y más allá de los planes de estudio, es difícil hacerla en menos de 5 o 6 años. Pero lo que yo recomiendo es que no se piense, porque a lo mejor uno piensa en 5 o 6 años, te parece un montón de años, sino que se piense en términos de materias, digamos, no en términos de años. Claro. Sí, porque hay personas que mientras estudian están trabajando y bueno, Exactamente. si contemplamos esos casos, a veces puede llevar un poquito más cualquier carrera, ¿no? A ver si tenemos a alguien más. Bueno, si le parece, doctor, ahora los escuchamos por el chat o abrimos los micrófonos, pero vamos a dejar esta grabación por si alguno después quiere verla o algún compañero que no pudo entrar. Hasta este momento le estuvimos grabando la charla suya y bueno, vamos a detener la grabación para poder seguir